Bueno, buenos días. Hoy quiero hablar acerca de la restauración de nuestras vidas. Cuando nosotros nos convertimos o cuando el Señor habló a nuestra vida y que nosotros hicimos una oración para aceptarlo, lo reconocimos como nuestro Señor y Salvador, la vida parecía de color de rosa, o sea, fue un gozo, fue una alegría. Y al pasar del tiempo, por diversas circunstancias, cosas que nos suceden en la vida, quizá hemos caído en desánimo o quizá, si no en desánimo, en un aletargamiento de nuestra propia vida espiritual. Y bueno, quiero decirles que no es justificación, pero quiero que entendamos algunas cosas que suceden. Por ejemplo, cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, y cruzó el Mar Rojo, anduvieron un tiempo en el desierto. Por diversas circunstancias este tiempo se agrandó y anduvieron 40 años en el desierto. Al final de esos 40 años el Señor ya había preparado las cosas para que cruzaran a la tierra prometida. Pero al principio empezaron derrotando a dos reyes muy importantes, a Sehón y a Og. Pero después cruzaron, ya muere Moisés y cruzan a la tierra prometida y empiezan a conquistar los pueblos por el mando de Josué. Pero si nosotros leemos, por ejemplo, el libro de Josué, nos vamos a dar cuenta de que nunca el pueblo de Israel derrotó ni conquistó a todos los reyes que Dios quería que destruyeran. Llama especialmente la atención, por ejemplo, las dos primeras derrotas de los reyes de Sehón y de Og. Ustedes pueden leer en el libro de Levítico, que es un resumen de los otros libros, se podría decir, cómo cuando derrota el pueblo de Israel a estos dos reyes, hace un énfasis muy especial. Y el énfasis muy especial que hace, dice que derrotaron, que mataron al rey, a todos los hombres de guerra, a todas las mujeres y a todos los niños. Y parece que lo dice con un énfasis muy especial. Y bueno, los que no entienden de estas cosas, la gente del mundo, la gente que no está aquí en la iglesia, dicen, ya ves, yo por eso no creo en Dios, porque hasta los niños se echaron, ¿no? Pero entendemos y vemos que era muy importante que aún los niños murieran, los niños de esos pueblos, y esas cosas tienen un significado para con nosotros. Un significado que lo que quiere decir es que aún los pecados más pequeños en nosotros debemos de tratar de destruirlos, no tratar, debemos de destruirlos. Al paso del tiempo, repito, nunca conquistaron completamente el territorio que Dios les había asignado, no terminaron con algunos reyes, no terminaron con algunas conquistas y empezó a pasar el tiempo. Hubo primero un tiempo de jueces, y después hubo un tiempo en el que el pueblo le pidió rey al Señor y el Señor se los dio. Y empezaron las historias de los reyes, empiezan con David, con Salomón, y hasta ahí llegó el apogeo de la época de los reyes. A la muerte de Salomón el reino se divide en dos, y así se dividió y empezaron a hacer casi que lo que les parecía. De tal manera que cuando Dios habló con ellos estando aún en el desierto, les dijo que les convenía al pueblo que guardaran toda la ley. Porque si no la guardaban y si ellos empezaban a adorar a otros dioses y empezaban a hacer cosas que a Dios no le agradan, entonces iban a venir pueblos extranjeros y los iban a conquistar, y eso sucedió más o menos en las épocas de Jeremías y de el profeta evangelista Isaías. En esas épocas sucedió la invasión de los dos reinos, del norte y del sur, y se los llevaron presos o cautivos durante 40 años, estuvieron allá en Babilonia. Al finalizar esos 40 años, Dios despierta el corazón de algunas personas, y una de esas personas que Dios despertó fue a un hombre que se llamó Nehemías. Y toda esta historia viene para que nosotros comparemos nuestra propia vida con lo que fue nuestra vida cristiana en un principio, la manera en la que nosotros nos comportábamos
y quizás situaciones por las que ahora estamos pasando, situaciones en las que ahora nos encontramos. Cuando Nehemías era una persona, tenía un cargo muy importante en el reino que había conquistado, que se había llevado cautivos al pueblo de Israel, era nada menos que el copero. El copero era una persona muy importante, era un cargo muy importante porque de él dependía la alimentación del rey. Es decir, si el rey se enfermaba del estómago o si intentaban asesinar al rey por medio del vino, ¿sobre quién creen que se iban a ir eh, los guardias del rey, no? Pues obviamente sobre el copero del rey. Entonces era un cargo de mucha confianza del rey. Y entonces Jeremías pregunta de gente que viene de Jerusalén y les dice, oigan, ¿cómo está la situación allá? Y yo quiero preguntarles a ustedes, oye, ¿cómo está la situación en tu vida? ¿Cómo está la situación en nuestras vidas? Veo aquí, por ejemplo, mujeres que vienen solas. Y no sé si vienen solas y aún tienen marido, quizá el marido se fue, pero sea que esté con ellas o sea que estén solas, ¿cómo está su vida? ¿Están amargadas por eso? ¿Están pasando situaciones difíciles con el marido en casa? ¿Cómo estamos los demás con nuestras esposas, los que venimos aquí con nuestro esposo, nuestra esposa? ¿Cómo está la situación en nuestras vidas? Nos hemos acostumbrado a seguir viviendo día a día la situación normal y hemos tratado o es el Señor el que está guiando nuestro matrimonio día a día en cada situación. Pregunto, ¿y cómo está la situación con tus hijos? ¿O cómo está la situación con nuestros hijos? Son gente, fíjate, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando habla de la Pascua, dice, y cuando te pregunten tus hijos, oye papá, ¿y cuál es este rito? ¿Qué es este rito tuyo? Dice, ¿cuál es este rito vuestro refiriéndose a la Pascua? ¿Será que nuestros hijos nos preguntan, oye papá, oye mamá, ¿y por qué vamos a la iglesia? ¿Qué hacemos en la iglesia? Porque yo veo, y veo desde acá, ¿no? Que los niños suben, pero no sé si después de que suben y vuelven a bajar y están en la casa, es un tema de conversación lo que hacemos en la iglesia. Si no es un tema de conversación, algo está pasando en nuestras vidas. ¿Cómo está nuestra vida en la situación económica? No quiere decir que todos debemos de ser ricos. ¿O cómo está nuestra situación en cuanto a enfermedades, en cuanto a tantas cosas que diariamente tenemos, la relación con nuestros vecinos, muchas situaciones, y yo pregunto, ¿y cómo está? La respuesta, no hay una respuesta correcta, sino que la respuesta debiera de ser, ¿sabes qué? Estamos luchando cada día por estas situaciones. Con mi esposa hacemos una reunión, no sé, cada 15 días, cada mes, diario, no sé, y tratamos de solucionar los problemas que tenemos, porque todos como matrimonios tenemos problemas. Con los hijos tenemos lectura diaria cada tercer día, cada mes, cada semana, y nos sentamos a hablar de la Biblia. Y de repente se me resisten los chavos porque pues, están muy metidos en la escuela y de repente los amigos quieren jalarlos a las fiestas y no sé cómo actuar, pero estamos tratando el asunto. Cuando llegaron estas gentes de Jerusalén y Jeremías preguntó, le dijeron, no, la cosa está de la patada. Toda la ciudad de Jerusalén está en ruinas. Los muros, y los muros es algo muy importante porque los muros era lo que le daba protección a una ciudad. Y los muros son tipo, dice en un versículo de Isaías, que los muros, dice, llamarás a tus muros salvación y a tus puertas llamarás alabanza. Cuando en una ciudad los muros están derruidos, quiere decir que no tienen ninguna protección alrededor que impida que un enemigo entre en la ciudad. Entonces dice Nehemías, se angustió en extremo por la situación en la que se hallaba Jerusalén y dice que a él le nació el hecho de hacer algo, de restaurar los muros y las puertas. Y entonces dice que Jeremías se puso a orar porque no podía acercársele al rey de una manera triste. Imagínense si estuviera triste y le sirve vino y lo ve el rey y le dice, ¿qué te pasa? ¿Está bueno el vino o qué onda? ¿Me quieres matar? ¿Hiciste trato con alguien?
Era muy importante que su rostro estuviera alegre. Entonces dice que estuvo ayunando y que después de ayunar va y le dice al rey que si le da permiso de ir a Jerusalén. Y nosotros hicimos esa situación cuando nosotros nos convertimos. Dios quería o Dios quiere que nuestra vida sea una vida abundante. Dice el Evangelio, dice, yo he venido para que ustedes tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y antes dice una cosa, dice, el enemigo, nuestro enemigo, no vino sino para hurtar, matar y destruir. Dice, pero yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. Si tu vida con tu marido o con tu exmarido, o tu vida actualmente sin tu marido, es una vida triste, es una vida en la que no se pueden tocar temas, es una vida en la que no estamos de común acuerdo en muchas situaciones o poniéndonos de acuerdo en muchas situaciones, o la vida con nuestros hijos no es lo que debiera de ser. No tenemos una reunión, no hablamos del tema, nuestros hijos no nos preguntan sobre la iglesia, nosotros no les enseñamos sobre lo que venimos a escuchar a la iglesia, algo está pasando. Nuestros muros parece que están derruidos, nuestros muros están tirados. Jeremías obtuvo el permiso del rey y le dijo, ¿cuánto tiempo necesitas? Y le dijo, tanto tiempo, ve. Y no solamente eso, sino que el rey le dio a Jeremías, ustedes sí saben, a Nehemías le dio permisos o le dio instrucciones a los guardas del bosque que estaban a donde iba Nehemías para que le proporcionaran el material que necesitaba. Y yo pregunto, si nuestra vida con nuestra esposa o nuestra vida con nuestros hijos o nuestra vida económica o nuestra salud en nuestro cuerpo o las diversas circunstancias en las que nos encontramos, ¿será que pueden ser restauradas? ¿O será que Dios quiere que estemos como estamos actualmente, que algunos no nos hablamos entre hermanos aquí y también con los de la casa, o sea, los hermanos carnales? ¿Será que Dios quiere que continuemos así, haciéndonos como que la vida pasa y no hay necesidad de nada? ¿Verdad que no? Ahora, si Dios quiere que nosotros nos restauremos o restauremos esas situaciones o esas relaciones, ¿será que Dios nos ha dado la herramienta necesaria, los materiales necesarios? Yo los animo a que lean todo el libro de Nehemías y van a ver que cuando Dios le dio, el rey le dio a Nehemías, como decía, permiso para cortar tantos árboles. Dice que le dio una guardia y hace el énfasis como diciendo, se pasó en lo que yo le pedí, porque dice que le manda guardias de a caballo, o sea, lo llevaban bien protegido a Nehemías. Debemos entender que el restaurar nuestras vidas, el animarnos a querer enfrentar las situaciones y los problemas que pudiéramos tener en nuestra familia, es algo que no nos debe desanimar. Y ahora sí quiero meterme solamente al libro de Nehemías, para que veamos cómo es un símil muy importante la restauración de los muros de Jerusalén, lo cual se hizo en 52 días, y que es algo muy equivalente o muy parecido a lo que puede ser nuestra familia, nuestros hijos, la situación económica o incluso nuestra situación de salud. Vamos pues a leer algunas partes del libro de Nehemías. La tienen de tarea, leer todo el libro. Vamos a partir de que Nehemías llega a Jerusalén. Dice que lo primero que hace Nehemías es hacer un recorrido por la ciudad. Y creo que esto quiere decir que nosotros lo que debemos hacer es hacer un recorrido por nuestra vida y por nuestras situaciones. ¿Tenemos marido o mujer? ¿Tenemos marido o mujer? ¿O tenemos un exmarido o una exmujer? ¿O tenemos hijos? ¿O tenemos un trabajo? ¿O tenemos una enfermedad? Tenemos una situación y nosotros debemos de reconocer primero cuál es la situación. Y entonces Nehemías hace un recorrido por todos lados y se da cuenta de dónde está destruido el muro, qué puertas están tiradas, que estaban tiradas todas,
y empieza a hacer un plan para la restauración del muro de Jerusalén. Y nosotros tenemos que hacer un plan y distinguir primeramente cuál es el problema. El primer problema que debemos atacar es la situación de nuestra esposa o de nuestro esposo. Porque si dos que duermen juntos, que se acuestan juntos, que tuvieron relaciones sexuales juntos, que tuvieron hijos juntos, no se ponen de acuerdo, ¿cómo se van a poner de acuerdo? ¿Cómo van a poder arreglar la situación con los hijos que son consecuencia de esos que estuvieron juntos? ¿Me doy a entender? Aunque no digo que es lo único, pero es algo en lo que tenemos que trabajar primordialmente. Vamos pues a leer. Y aquí quiero hacer énfasis pues en las situaciones que se van a presentar cuando nos decidamos a restaurar estas cosas en nuestra vida. 1, tenemos todo lo que es necesario. Dios quiere que nosotros restauremos nuestros muros, que restauremos nuestra situación con nuestra esposa, con nuestros hijos, la situación económica y la situación de nuestro cuerpo. Mira lo que dice Nehemías capítulo 4. Y cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, ¿qué dice? ¿Y qué? O sea, no solamente se enojó, sino que se ¿qué? ¿Quién es este Sanbalat? Este Sanbalat, bueno, era un vecino del pueblo de Israel, pero este Sanbalat tiene un significado para nuestra vida. ¿Quién es el que quiere hurtar, matar y destruir nuestras vidas? El enemigo, el diablo, Satanás. Dice que cuando si nosotros estamos tranquilos viviendo todos los días como si no existiera mi señora, como si no existiera yo, como si no tuviera problemas con mis hijos, ¿quién se mete con nosotros? Nadie. Venimos cada 8 días a la iglesia, oímos cosas que nos gustan, pero cuando nos decidimos a restaurar los muros de nuestra vida y lo oye Sanbalat, ¿qué hace? ¿Qué dice? Se enojó, y no solamente se enojó, sino que ¿qué? Enfureció. Es el enemigo de nuestras ¿qué? De nuestras almas. Dice, en gran manera hizo escarnio de los judíos. Ajá. Tantos años que llevas llegando a la iglesia y ahora sí te quieres volver un santito. O que le digas a tu esposa, ¿sabes qué? Que reconozco que hemos estado viviendo pues como si no tuviéramos nada. Ay, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí quieres arreglar las cosas y tantos años hemos estado así. O ahora sí te vas a preocupar por tus hijos, cuando el que se los chuta con la tarea soy yo. ¿No? Se enfureció. No veas a tu esposa o no veas a tu esposo si te contesta así. Tienes que ver a quién. A Sanbalat, al enemigo de nuestras vidas. ¿Y quién es el que hace qué? Dice, escarnio. Ahora sí te vas a ocupar de tus hijos. Ahora sí te vas a ocupar de mi cumpleaños, de nuestro aniversario. Ahora sí te va a importar si yo me desgarro las manos lavando los trastes y tú echado viendo la tele. ¿Eso se llama qué? Escarnio. Mira los problemas a los que nos enfrentamos. Y dice, verso 2, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos qué? Débiles judíos, estos débiles cristianos, y han estado flacuchos toda la vida. ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Acabarán en un día, resucitarán de los montes, los montones del polvo, las piedras que fueron quemadas. Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si se hubiere una zorra, ¿qué? Ve lo que estaban pensando el enemigo. Mira, el primer día que intentes tú como hombre lavar los trastes de la cena, híjole, vas a hacer, pero sí, ¿y ahora qué le pasó a este? ¿Y ahora qué traes? ¿Y ahora qué bicho te picó?
Si subiere una zorra, o sea, es tan débil parece el esfuerzo que hacemos, que dicen la otra parte, motivada por nuestro enemigo, si una zorra subiere por las piedras, esa zorra, ¿cuánto pesará una zorra? Como un perro, ¿no? Como un beagle, yo creo, como unos 10 kilos. Se me hace que no tanto, ¿verdad? Pero vamos a ponerle 10 kilos. Dice, si un bicho de 10 kilos subiera por el muro, ¿lo va a qué? No vale la pena. No vale la pena que empieces siquiera a intentar. No vale la pena. ¿Eso quién lo dice? ¿Quiénes dijeron esto? El enemigo. Los cuates de Sanbalat. Nehemías 4, versos del 7 en adelante. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asod, o sea, ya no nomás era Sanbalat, sino que ahora eran ¿qué? 4 más, 4 reyes más, que los muros de Jerusalén eran reparados, o sea, quiere decir que persistió Nehemías en la construcción del templo, del muro. No importaba lo que le dijeran, no hombre, si se sube ahí un ratón lo va a tirar, no, no, no. ¿Ellos qué? Persistieron en la construcción. Dice, muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados. Se encolerizaron mucho. O sea, ya no solamente se enojaron. La vez pasada se enojaron y se enfureció y ahora se qué? Encolerizó. Y conspiraron todas a una para venir a atacar Jerusalén y hacerle daño. Conspiran. Eso quiere decir que a lo mejor tu esposo o tu esposa no la toma tan bien. Eso quiere decir que a lo mejor en tu trabajo vas a tener más chamba como para salir al llegar a lavarle los trastes a tu esposa. Eso quiere decir que a lo mejor los chamacos se portan, pero peor que nunca. Eso quiere decir tantas cosas que se están poniendo de acuerdo quiénes. El enemigo de nuestras almas está moviendo las situaciones. Oye, ¿no te da miedo esto? Yo desde ahora voy a abrir el Salmo, ¿qué? 91, ahí en mi casa, lo voy a dejar abierto. Bueno, y dice, y entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. ¿Qué es a lo que nos anima el Señor? A que nosotros estemos, ¿qué? Velando. Velando. ¿Y a qué hora quiere que trabaje? ¿Y a qué hora quiere que yo le dé de comer a los chamacos? Ahora sí voy a estar ahí como Santa Teresita de Jesús, todo el día hincada orando. ¿Ves cómo nuestra mente está de otra manera, piensa de otra manera? Esto no quiere decir que dejes de hacer lo que haces para dedicarte a orar. Lo que quiere decir es que debes estar dispuesto a estar en todo momento orando y pidiéndole a Dios que te ayude en la situación en la que te has comprometido a restaurar la situación, porque nuestros muros se deben de levantar. ¿Cuántas horas a la semana, no a la semana, al día vemos televisión? Acá. Media hora. Vamos a poner que fuera media hora. ¿Cuánto dura una novela promedio? Media hora, ¿no? ¿No sería algo que Dios quisiera que en lugar de ver media hora, apagáramos la televisión y estuviéramos orando, aunque fuera media hora? Ya no hablamos de levantarse a orar en la madrugada, ya no hablamos de orar aún sobre nuestras camas, sino dedicarle media hora, el tiempo que dedicamos a otras cosas que no tienen la mayor importancia. Bueno, verso 10. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han ¿qué? Y el escombro es mucho y no podemos. O sea, entró el ¿qué? El desánimo. ¿Quién era Judá? ¿Sabes que el primero que tenía que avanzar para la conquista de las ciudades, cuando le preguntaron a Josué, ¿quién tiene que avanzar primero? ¿Sabes qué contestó? Dijo, Judá irá primero.
Judá era primero. Y este fue el primero que dijo, ay, espérate. Mira, estamos construyendo a tiempos extras. Y tú quieres que de día y de noche estemos atentos, y a qué hora vamos a dormir. ¿No ves cómo hay la cantidad de escombro? ¿No ves la cantidad de problemas que tengo con mi esposa? ¿No ves la cantidad de problemas que tengo con mi hijo? ¿No ves la cantidad de problemas que es conseguir un trabajo? ¿No ves la cantidad de problemas que se me están acumulando de enfermedad? El escombro es, ¿cuánto? ¿Y los acarreadores? ¿Qué? Están cansados. Están cansados. O sea, no nos pidas que le dé peras, no le pidas peras al olmo. Está muy mal esta situación y tú no te das cuenta. Verso 12, pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, o sea, los judíos que habitaban con Sanbalat, hasta 10, nos decían hasta cuántas veces. ¿Qué decían? De todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre nosotros. O sea, a cualquier lado que voltees, tú vas a ver ¿qué? Problemas. Entonces tenía problemas de adentro y problemas de afuera. De adentro, oye, estoy muy cansado, estoy chambeando horas extras allá en la oficina y todavía tengo que llegar a lavarte los trastes. Y todavía quiere este hermano, o sugiere este hermano que oremos aunque sea media hora, y al día siguiente me tengo que levantar, o llegué muy temprano, perdóname, no te voy llegué muy tarde, no te voy a poder ayudar a lavar los trastes, ni voy a poder revisar las tareas de los niños. Y mañana me tengo que levantar a las 4 porque mi jefe me pidió que estuviera a las 5. Es que así, como estoy muy cansado, ahora sí ¿no voy a qué? No voy a orar. Problemas de adentro y problemas de afuera. ¿Sabes qué? Me habías pedido vacaciones, pero como me voy a ir yo primero, necesito que me saques este cerro de papeles, si no, no te puedes ir de vacaciones. Y ya le habías dicho a tu esposa, ya le habías dicho a los niños que se iban de vacaciones, y ahora parece que problemas de adentro y problemas de afuera. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. O sea, no les dijo, bueno, ¿saben qué? Vamos a hacer turnos para dormir. No, no, no. Puso a quienes, ¿cómo los puso? Por familias. Y les dio arcos, lanzas y ¿qué más? Y espadas. O sea, no te me chiques. No te chiques, porque el problema es que es muy grande. Es muy grande. Mira cómo te llevas con tu esposa. Mira cómo está la situación con tus hijos. Mira cómo está la situación económica, que todo el mundo se queja y que van a votar por fulano y que por sutana y que por perengano y que no, que sí le creo, ahora no le creo. Mira cómo está la situación, no te puedes chiquear, decir, basta, vamos a dormir, no hicieron turnos para dormir. Los agrupó por familias y a todos les dio espadas, lanzas y arcos. Vamos a seguir adelante. Luego dice, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos. Aquí viene algo muy importante. En esta lucha no estás solo y no estás porque se te ocurrió. Está porque es voluntad de Dios y Dios te ha dado todas las herramientas para que lo hagas. Mira lo que le dice Nehemías al pueblo, le dice, acuérdate del Señor grande y temible y pelea por tus hermanos, por tus hijos y por tus hijas, por tus mujeres y por tus casas. O sea, repito, no los chiqueó. Les dice, acuérdate de lo que el Señor te ha dicho, que tu casa va a ser una casa feliz, que tus hijos van a vivir una vida abundante, que tus hijos van a ser felices si siguen el camino del Señor, que no te va a faltar trabajo, o que si te falta trabajo vas a tener lo suficiente para comer. No vas a ser el nuevo Carlos Slim, ni de todos los que estamos aquí en la iglesia vamos a ser los nuevos Carlos Slim, ni va a haber 150 nuevos Carlos Slim con 64,000 millones de pesos, de dólares. No está diciendo eso.
Está diciendo que no nos va a faltar. Que no nos va a faltar, que no tienes por qué amilanarte. Cuando vas y pides un trabajo, ve y toca otra puerta, y otra, y otra, y otra, hasta que te van a dar trabajo suficiente para tener de una manera digna a tu familia, para que tengas en sujeción a tus hijos, enseñando a tus hijos, para que tengas una buena relación con tu esposo y con tu esposa. Acuérdate del Señor, grande y temible. O sea, acuérdate. Esto no es algo que está diciendo el hermano de zurró con pecho y que lo estuvo pensando y mira cómo la acomodó tan padre. No, 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 esto es algo que dice el Señor. Acuérdate del Señor. Cuando te sacó de Egipto, ¿por qué nos sacó de Egipto? Nos sacó del pecado. Y pasó el tiempo y por eso volvimos a caer en una situación pecaminosa, que hemos dejado que la situación crezca y crezca durante años en nuestras vidas. 15, y cuando oyeron nuestros enemigos lo que habíamos entendido, fíjate que dice que ¿qué? Lo entendieron. ¿Quién? El pueblo, pero los enemigos se dieron cuenta de que el pueblo lo había entendido y que dijeron, estos les dieron lanzas, espadas y arcos, y no se están chiqueando, sino que se están redoblando en sus esfuerzos. ¿Qué hicieron? Lo que dice, y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro y cada uno a su tarea. Cada uno, el esposo y la esposa. Oiga, que mi esposa es inconverso. Tú, vete al muro. Vete al muro. Con testimonio, con oración, con intercesión, tú vete al muro. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Israel. Como paréntesis, este versículo, relaciónalo con lo que dice Efesios en el último capítulo. Y vas a ver la coincidencia de elementos que hay. 17. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían ¿qué? La espada del Espíritu. Porque tú tienes que ser un espadachín magnífico. Tienes que saber lo que el Señor dice para poder hacer lo que el Señor dice. Porque el mundo, y dice que en el mundo tendremos aflicción, más confiad. En el mundo también hay soluciones. Tengo un hijo hiperactivo, llévalo al psicólogo. Es que la situación con mi esposa está de la fregada, vayan a una plática de pareja. Es que la situación económica, toma cursos, pero si no tengo dinero, tú toma cursos. Y no te estoy diciendo que no te capacites, lo que estoy diciendo es que tengas fe para conseguir un trabajo suficiente para que después te capacites y tengas un mejor trabajo. Es importante que conozcas lo que dice la palabra para que sepas lo que tienes que hacer. ¿Qué dije? Tienes que hacer. No es solamente conocer, es conocer para saber lo que tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer con los hijos? A ver, empezamos Deuteronomio, dice, y estas palabras que yo te hablo hoy, se las enseñarás a tus hijos cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando entres, cuando salgas. O sea, tienes que hablarle la palabra, no tienes que esperar a que llegue el domingo para que tu hijo se suba. Tú eres el responsable de enseñarle la palabra. ¿Ya oíste? ¡Ey! Los dos. Los dos. ¿Qué más tienes que hacer con tu esposo, con tu esposa? Trátala como a vaso más. No somos iguales. El mundo se ha encargado de pensar que somos iguales. Pero si ponemos 50 kilos acá para que los levante una señora y para que los levante un señor, te vas a dar cuenta que no levanta la señora. Porque no somos iguales. No somos iguales. Verso 19. 18. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. O sea, seguían atentos.
Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará con nosotros. Habla de unidad. No es que le echemos montón, es que estemos unidos, porque Dios va a pelear por nosotros. Dios va a pelear por nosotros si estamos unidos. Nehemías 5. Aquí habla de situaciones económicas. Te lo voy a contar muy rápido. Estos cuates hacían su agosto muchos, porque algunos no tenían dinero y unos le prestaban, otros no tenían que comer. Decían, bueno, te doy tanto de granos o tanto de trigo a cambio del terrenito ese que me acuerdo que tenías por allá. ¿Lo tienes todavía? Sí. Ah, fírmale aquí para que yo te dé. Eso es abusar. Y el pretexto que tenían estos que eran pobres decían, ¿sabes qué? Ya estamos tan hasta acá que ya no hemos siquiera apartado el dinero que se le tiene que dar al rey. ¿Era válido? Bueno, no. O bueno, si lo quieres hacer válido, si tú dices, ¿sabes qué, señor? Esta semana tengo un pago chiquitito, pero necesito el dinero. Claro que puedes tomar el dinero del diezmo, por supuesto que lo puedes tomar. Pero a la semana que entra, que lo vas a reponer, si eran 100 pesos tu diezmo, ¿cuánto tienes que dar? ¿Eh? El 20% más, o sea, 120 pesos. Si tu diezmo de esta semana era de 100 y tomas el dinero para hacer tu pago chiquitito, el Señor te cobra intereses. Y ese pago tiene que ser de 100. ¿Se puede? Sí se puede. Se vale, sí se vale. Se puede, sí se puede. Pero tienes que pagar un interés al pastor. No, con razón, su hijo cambió de coche. No, hermano, espérate, esta es una situación espiritual. Mira, ¿a qué situación espiritual me refiero? A que si en medio de nosotros tenemos una necesidad, o no fuera en medio de nosotros, con la gente del mundo, yo soy un hombre que vende carbón, tengo una carbonería, y veo que hay necesidad y que es la única carbonería que hay por el rumbo y pues le voy a dar un pellizquito más. ¿Se vale que yo suba el precio del carbón porque soy el único que hay? ¿Se vale o no se vale? ¿Verdad que no se vale? A esto se refiere, a la usura, a la manera de sangrar al otro para beneficio propio, sea hermano o sea un filisteo incircunciso, es decir, una gente de afuera de nosotros. ¿Cuál es tu trabajo? Taxista, o sea que tú vas a que te arreglen el taxímetro, o sea que tú cuando te detienes dices, soy de sitio y por eso le estoy cobrando esto, como dicen muchos taxistas que son de sitio, pero el que sean de sitio no quiere decir que te tiene que cobrar la tarifa de sitio porque lo estás agarrando en la calle. ¿Me estoy dando a entender? ¿Qué cosas hacemos nosotros? Con el marchante del jitomate que se equivocó a la hora de cobrarnos, o que yo soy el marchante del jitomate y te vendo kilos de 800 gramos, o que tengo una gasolinera y te doy litros de 800 mililitros, o que soy el que despacha en la gasolinera y ahí estoy llenándole el tanque. Pero haces cara cuando al final nada más te paga lo que es de la gasolina. ¿Y por qué te voy a dar una propina si no hiciste nada? No me limpiaste el parabrisas, no me dijiste si quería aceite, no me rellenaste de agua, nada, y me haces cara porque no te doy. O si te doy un peso te molestas. A eso se refiere, a que cada uno de nosotros hagamos lo que tenemos que hacer de la mejor manera. Nehemías capítulo 6. Cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos, que ya había edificado el muro y que no quedaba en él portillo, verso 2, Sanballat y Gesem enviaron a decirme, hey, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono, mas ellos habían pensado hacerme mal. O sea, ¿sabes qué? Que hay un buen negocio en la oficina, pero acá en lo oscurito, acá en lo bajito, y te vas a llevar una feria extra.
o con la esposa o con el esposo que no estás haciendo las cosas bien, sino que lo quieres arreglar como por debajo del agua, como que no se dé cuenta, como de que, bueno, este asunto mejor lo pasamos. ¿Y sabes por qué no fue Nehemías a la reunión que ellos le proponían? Porque querían hacerle ¿qué? Mal. Es como cuando te detiene un mordelón, perdón, un agente de tránsito. Ya vas dispuesto, ¿qué pasó, jefe? ¿No? Tenía un amigo que ya en su cartera, donde tenía su licencia, ya llevaba un billete ahí, ¿no? Entonces, que présteme, ya sacaba la licencia con el billete de 20, o sea, ya. Entonces ya el otro veía y no, jefe, necesito más, ya empezaban a negociar, ¿no? Pero él ya iba preparado, o sea, como que no nos damos, ¿qué? Cuenta. Y así hay situaciones por las que nosotros pasamos, ay, el chavo como que hoy no hizo la tarea, déjalo, pobrecito, es un día. Es un día cuando nosotros tenemos que estar, ¿qué? Prestos. Tenemos que estar con la espada, con el arco y con la lanza, y con la coraza, y con las cosas que menciona aquí, que repite en Efesios. Verso 4, enviaron a mí con el mismo asunto, ¿hasta cuántas veces? 4. Y yo le respondí de la misma manera. ¿De quién dependía? Si iba o no iba. O dicho de otra manera, ¿de quién dependía o de quién depende si das la mordida o no? De que se te aparezca en ese momento un ángel junto a tu asiento y te diga, hey, dice el Señor que a dónde vas. ¿De eso depende? ¿Será que es voluntad de Dios que como no se te aparece el ángel, como no se te aparece una palomita chacualoteando ahí en el parabrisas, es voluntad de Dios que le des o no puedes resistir la situación? O que se te aparece el exmarido. Ahora sí te puede decir todo lo que no te alcancé a decir el día que te fuiste. ¿Será? ¿De quién depende que te cierres de la boca? ¿De quién dependerá que no saques el dinero? Y que enfrentes una situación económica peor, porque la mordida te cuesta 20 o 50 pesos, pero una multa con corralón y con no sé qué te va a salir arriba de 1,500 pesos. ¿De quién depende? De mí, sin miedo. No es del Espíritu Santo, depende de mí. Verso 5, entonces Sanbalat envió a mí su criado para decir lo mismo que una quinta vez, con una carta abierta en su mano en la cual estaba escrito, se ha oído entre las naciones. O sea que ahora te va a caer la tía, la prima, tu mamá, tu suegra. Oye, ¿qué le estás haciendo a mi pobre hijo? En mi casa mi hijo nunca lavó los trastes y tú lo tienes aquí como tu sirviente. ¿No? Se ha oído entre las naciones que hiciste de mi hijo un mandilón. Se ha oído entre las naciones que tienes a mi hija como tu esclava. Se ha oído que a mis pobres nietos los obligas a ir y a leer la Biblia como si no tuvieran otras cosas que leer. Se ha oído que tú ya no recibes mordidas. Se ha oído entre las naciones, le dijeron. Verso 10, vine luego a casa de Semaías, hijo de Dalaía, hijo de Megetabel, porque él estaba encerrado. O sea, este es un hermano, este es uno que vivía en Jerusalén, y este cuate estaba encerrado en su casa, el cual me dijo, oye, reunámonos en la casa de Dios, nos vemos en la iglesia, nos vemos allá en el templo, allá hasta el frente nos vamos a ver. Reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán para matarte. ¿Qué está infundiendo? Miedo. Oye, es que tienes una enfermedad que dice enfermedad terminal. Sí es terminal, pero no sabes si en 30 años. ¿No? O sea, no lo sabes. Es que me dijeron que tengo cáncer. No. No, te dijeron que es terminal. Vienen para matarte. O sea, no ibas a vivir 20 años más. Vienen a matarte hoy. Tienes cáncer hoy. Tienes esto hoy. Tienes gripa hoy. Tienes un dolor de cabeza hoy. Vienen para matarte. Entonces dije,
un hombre como yo ha de huir, y quien fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida. No entraré, no entraré. No es que no vengas a la iglesia, no es que no vengas a reunirte. Lo que está tratando es que con un carácter espiritual, mira, vente, vamos con los hermanos de oración fuerte al Espíritu Santo. Ahí sí hay espíritu. Ahí sí se hacen milagros. Aquí, ¿cuándo has visto un milagro últimamente? Aquí no, pero allá sí, ven, vamos con estos, vamos con, mira, este pastor sí te da chance, este pastor sí, acá sí se puede, acá sí se vale. Total que dijo un hombre como yo, o sea, un hombre como yo que maneja esto como una espada, que no solamente sabe lo que Dios dice, sino que hace lo que Dios dice, ¿ha de huir? Verso 15 y final. Fue terminado pues el muro el 25 del mes Elul en 52 días. Esto te habla de un tiempo. En 52 días. Pero estos cuates trabajaron ¿qué? Y de noche. Y en otra parte dice que para bañarse, solamente para bañarse se quitaban los arrestos, todas las cosas. Yo me imagino que estaban en la tina pero con la espada junto. Solamente para bañarse se desvestían. Y no creo que se bañaran todos los días, ¿no? Verso 19. También contaban delante de mí las buenas obras de él, y a él le referían mis palabras, y enviaba a Tobías cartas para atemorizarme. Mira, como resumen, si tú pones atención en lo que leímos de Nehemías desde el verso 4, desde el capítulo 4 y 5, dos cosas trató de hacer Sanbalat. Dos cosas. Infundir, la primera fue ¿qué? Temor. Temor. Y la segunda es que tú digas, no puedo. El problema es tan grande la cantidad de escombros, la situación con mi señora, bueno, ya ni le digo señora, ya le digo con mi vieja, ya no tiene remedio. Ya la situación no tiene remedio, o sea, ya ni para qué le intento. La situación con mis hijos, mira, no sabes, los he llevado a psicólogos, los he metido al fútbol, hasta que se cansen y siguen siendo incansables, rebeldes, desobedientes, malas calificaciones. Ya no. Entonces tienes que, ve cuánto escombro tenemos. No hemos dormido, no comemos nuestras 3 veces al día. Y tú estás aquí, no puedo. El temor y el no puedo es lo que caracteriza la obra del enemigo en nuestras vidas cuando nosotros nos dedicamos o nos proponemos que Dios restaure nuestra vida. Porque no es a como a nosotros nos parece. No estamos en la época de los jueces. En Jueces por lo menos 3 veces dice en versículos diferentes: en aquellos días no había rey en Israel y cada quien hacía lo que mejor le parecía. Si tú llevas una relación con tu esposa o con tu esposo según a ti te parece, si tú educas a tus hijos como a ti te parece, si tú buscas trabajo como a ti te parece, confiando en tus habilidades, confiando en lo que sabes o no sabes, o confiando en que eres mejor que otros, o si tú en tus enfermedades, en tus debilidades, dependes de lo que dice el médico, estás haciéndole caso a Sanbalat y a sus cuates, a sus enemigos. Miren, hermanos, vamos a ponernos en pie, por favor. Estoy seguro que aquí habemos muchos que estamos quizá pasando por una situación de adormilamiento y que hasta ahora que hablamos estas cosas nos damos cuenta cómo está la situación en nuestra casa o que hemos dejado que navegar como si nada pasara en nuestra casa, pero te has dado cuenta de que es voluntad de Dios que restauremos los muros de nuestra ciudad, los muros de nuestra salvación que sean fortificados. Yo te pido que hagas un examen de conciencia, que pongas a verte realmente que hagas un recorrido como lo hizo Nehemías por la ciudad, por tu vida, por tu familia, por tus hijos, por tu trabajo, por lo que te dijo el médico, que hagas
un recorrido y que no hagas caso a lo que dice Sanbalat. Uy, mira, más empieza tantito y la primera piedra que hagas vas a ver cómo se va a burlar de ti. Que le ayudaste a lavar los trastes, que si ya te estás volviendo no sé qué, que ya no eres el macho que eras, que ¿no? Siempre va a haber una respuesta. Pero si tú persistes en esa situación, tienes que confiar en lo que confiaban Nehemías y la gente que lo escuchaba a él. Dice, acuérdense de nuestro Dios en las promesas que nos hizo y que nos ha dado todas las cosas necesarias. Todas las cosas necesarias para la restauración de nuestra vida. Nadie piense que si está viviendo una vida desbaratada, desanimada, con problemas con el esposo, con la esposa, con los hijos, con el trabajo, con la enfermedad, con los vecinos, con lo que sea la situación, está viviendo una vida victoriosa. No es una vida victoriosa. Dios quiere una vida de victoria para cada uno de nosotros, pero tiene un precio que tenemos que pagar. Trabajar, no dormir, leer, hacer lo que leemos, y creo que ese es el buen principio para la restauración de nuestras vidas. Señor, te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo que estas palabras que hablamos las afirmes en nuestro corazón y que podamos ser sinceros, Señor, primeramente con nosotros mismos y que podamos reconocer los problemas que hay en nuestra vida y decidirnos, Señor, a meter las manos en donde tenemos que meterlas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.